André Luis, deseoso de aprender más, se une a otro grupo de trabajo en nuestro hogar, ahora ahondando en los profundos misterios del cerebro y la enfermedad mental, expresada en muchos seres como maldad. ¿Qué tanto nos cuenta de sus nuevas incursiones? Psicografiado por Chico Javier, dictado por el espíritu de André Luis, vamos a ver de qué trata el libro En el Mundo Mayor, parte 2. Después de ese encuentro en el jardín con los espíritus que tenían su cuerpo durmiendo en la tierra, André fue presentado con Eusebio, aquel eminente figura que pronunció el discurso que ya tuvimos a bien analizar. Platicaron un ratito y luego él volvió a sus actividades en su vida plácida y feliz, armoniosa en la ciudad espiritual. Nos cuenta que al día siguiente buscó a Calderaro, su amigo, para seguir con su instrucción en este nuevo tema que estaba él adentrándose, ¿no? Las cuestiones de la mente. Entonces Calderaro lo llevó a un hospital terrestre donde visitaron a un enfermo, un hombre que estaba en cama, que pudieron observar estaba ligado mentalmente a un espíritu un tanto oscuro, a un espíritu sufridor. Calderaro, el amigo de André Luis, le sugirió adentrarse a ver con atención los detalles del cerebro de ambos, ver energéticamente qué es lo que estaba sucediendo ahí, porque si bien André como médico sabía el funcionamiento físico, las estructuras biológicas, todo, no estaba tan enterado de lo que era a nivel energético. Entonces le dijo, fíjate en el cerebro de ambos, del enfermo y de la entidad que está ligada a él. Y entonces André empezó a visualizar el cerebro, a ver cómo se movían las energías adentro y pudo comprobar que eran cerebros idénticos el de los dos seres, en funciones eran como clones y eso se debía a los lazos vibratorios que los estaban uniendo, tanto el del ser desencarnado como el del enfermo estaban trabajando exactamente igual. El vivo pues estaba enfermo, pero el otro también, o sea, decía André Luis, ¿cómo puede ser? A ver, si este está rayando en la locura, ¿también el desencarnado? ¿Eso es posible? ¿Es posible que un espíritu o el cerebro de un espíritu pueda enfermar? Y le dice Calderaro, pues claro que sí, porque ¿de qué otra manera le llamarías a alguien que está empecinado en hacer mal, en obrar mal, sino locura? O sea, así es que sí, los espíritus perversos, los espíritus malos, pues están locos, ¿no? Le dice, la perversidad es locura, la rebeldía es ignorancia y la desesperación y enfermedad. Me encantó esta frase como lo resume, ¿no? Porque de esa frase podemos categorizar distintas clases de espíritus sufridores, que no todos son de la misma talla, digamos. Los umbrales están llenos de espíritus sufridores, pero hay que saber distinguir entre algunos que nada más están ahí atormentados por culpas, por daños que se hicieron a lo mejor a sí mismos. Es muy diferente a alguien que está realmente perturbado y que se complace en la maldad, ¿no? Entonces aquí Calderaro como que nos da la pauta de decir, no todos los que están atorados en los umbrales son porque sean terriblemente malos, sino hay distintas causas. De esos que están atorados ahí en el umbral, también André empieza a razonarlo y a pensar, es cierto, no todos están ahí por las mismas, algunos están confundidos, otros por culpa, y otros realmente sí están locos, sí siguen empecinados en hacer maldades. Entonces nos dice, los rebeldes son ignorantes. O sea que la rebeldía procede de la ignorancia, de no saber, de no conocer las leyes universales ni cuáles son sus consecuencias, de no conocerte a ti mismo como persona. Un rebelde es ignorante. O sea, los que están desesperados están enfermos y no pueden ver más allá.
Dice, pero los perversos realmente están locos. Se tiene que estar mal del cerebro para realmente disfrutar la maldad, ¿no? Me encanta cómo lo razonan ahí. Calderaro continúa con las lecciones respecto al cerebro y le hace distinguir a André 3 zonas especiales dentro del aparato pensador de la mente, de este aparato físico. Dice, hay 3 secciones en el cerebro. Dice, está la base cerebral, que es la sede del primitivismo, del instinto. Está la zona media, dice que es la correspondiente a nuestras conquistas actuales. Y está la zona frontal, dice la zona frontal, que es aún desconocida en cierta medida para la ciencia, que aunque la han estudiado mucho, eso todavía tiene muchísimas cosas más por descubrir, que es ahí donde se encuentra. ¿Se acuerdan ustedes del tercer ojo? La zona donde se despierta la mediunidad, donde dice Calderaro, donde residen materiales sublimes para la conquista futura, donde residen los ideales altos de la espiritualidad, o lo que la psicología llama estas 3 zonas, es el subconsciente, el consciente y el supraconsciente. Dice, cada ser es más fuerte en una de estas zonas dependiendo de su evolución. Y le dice también Calderaro, ¿no? Dice, la enfermedad mental en el ser humano pues es la ruptura de esta armonía entre estas zonas y entre el cuerpo físico y el periespíritu a nivel cerebral. Dice, por ello es imposible tener una psicología sana si no tienes una fisiología armónica. El cerebro de un espíritu puede enfermarse, seguía cuestionando André Luis. Decía, pues sí, ya se podía contestar, ¿no? Dice, porque aunque hemos evolucionado, le decía Calderaro, claro que hemos evolucionado, y le empieza a platicar, ¿no? Desde cómo evolucionó la vida, desde ser amibas en el agua, y luego animalitos acuáticos, y luego anfibios, y luego así todo el principio vital, cómo ha ido evolucionando, dice, hasta llegar a tener el cerebro que tenemos ahora. Pues no somos todavía ángeles, ¿no? Ellos son los que tienen la perfección, no nosotros, no aún estando desencarnados, aún estando allá nada más en su cuerpo periespiritual, dice, todavía no tenemos el cerebro de los ángeles. Entonces sí, de manera muy clara le estaba exponiendo ahí Calderaro todo esto que tiene que ver con la energía cerebral y las funciones, ¿no? Le dice, les leo un poquito, dice, vemos aquí a 2 enfermos, le exponía el caso que tenían ahí, ¿no? El que fueron a visitar al hospital. Dice, vemos aquí a 2 enfermos, uno en la carne, que estaba ahí acostadito. Dice, otro fuera de ella, el espíritu sufridor. Dice, ambos traen el cerebro intoxicado, sintonizándose absolutamente el uno con el otro. Espiritualmente cayeron del 3er piso, donde situamos los conceptos superiores, y entregándose al relajamiento de la voluntad, pasaron del 2º piso, sede del esfuerzo propio, perdiendo una valiosa oportunidad de volverse a levantar, y cayeron de esta forma en la esfera de los impulsos instintivos, donde se archivan todas las experiencias de la animalidad anterior. Ambos detestan la vida, se odian recíprocamente, se desesperan, emiten ideas de tormento, de aflicción, de venganza. En suma, están locos, aunque el mundo no identifique que su desequilibrio se produce en el interior del periespíritu. Vamos viendo, ¿no? Muchas cuestiones y muchas locuras, muchas enfermedades que no detecta la ciencia, que no sabe dónde, y que sigue diciendo el cerebro es un misterio, se ubican fuera del cerebro, o más bien sí en el cerebro, pero en la parte energética, en la parte fluídica, en la parte del periespíritu. Ahí es donde se encuentran los desequilibrios. Y también nos explica los lazos que unen a estos 2 desdichados, ¿no? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué están tan atados el uno con el otro? Nos dice Calderaro, son asesino y víctima. El vivo era el asesino, el espíritu era la víctima. Dice, por cuestión de dinero, porque era el jefe, no le había pagado al empleado lo que le debía, entonces él, enojado, molesto, lo mató. Hizo parecer que fue un robo, se libró de la justicia terrestre, mas no de la divina. Dice, la víctima al desencarnar pues se pegó a él, lo asedió, lo desequilibró, y era una lucha de fuerzas todo el tiempo. Pues aunque el hombre, el asesino, de alguna manera era asistido por buenos espíritus que eran amigos de su esposa,
Él frecuentemente se dejaba caer en depresiones, estaba sometido bajo el tormento de la culpa y el asedio del que asesinó, ¿no? Que lo tenía ahí pegado. Sufría el terror por el juicio de su propia conciencia. Entonces se llenaba de trabajo todo el tiempo, quería mantenerse ocupado para no pensar. En ese ritmo de vida no descansaba bien, no pensaba bien, no se alimentaba bien. Desequilibró todo, desequilibró el perispíritu hasta enfermar. Y mientras Calderaro le está dando un pase magnético al enfermo para equilibrar sus energías, él le sigue hablando a André y le sigue dando explicaciones, le da lecciones ahí, ¿no? Con el ejemplo vivo. Le habla de los peligros de demorarse demasiado en una de las áreas del cerebro, de vivir demasiadas vidas o demasiado tiempo de tu vida en este estadio en particular. Dice, todo tiene sus consecuencias, todo desequilibrio tiene sus consecuencias. Le dice, quien se estaciona en la base primitiva vive vidas comandadas por causa y efecto, o sea, como animalitos. Esta es la parte del instinto, esta es la parte del actuar así sin pensar, y si viven, a veces ni siquiera pagan sus deudas pasadas y están contrayendo nuevas, ¿no? Y se viven así como bandera al viento. No ejercen control alguno sobre sí, desperdician el tiempo, desperdician las encarnaciones, desperdician la energía y no avanzan. Totalmente vidas primitivas con enseñanzas duras, rudas, fuertes, porque un espíritu que no razona más allá necesita este tipo de experiencias para el aprendizaje. Dice, ¿quién se demora demasiado en el segundo estadio? O sea, en la parte central dice en el segundo estadio, hace que su vida sea un desgaste mecánico de fuerzas. Mecaniza su existencia sin consultar el pasado, sin ver para el futuro, sin creer en nada. El aquí, el ahora, mis necesidades cubiertas, baja la cabeza, el sistema me absorbe, ningún ideal me motiva. Y se termina retirando la luz edificante de su ser. Y yo creo que es mucho de lo que nos pasa, ¿no? Ahorita en la humanidad. Haces tu trabajo, agachas la cabeza, tu rutina, diario, lo que tienes que hacer, los compromisos actuales. Y mucha gente no se da el tiempo para pensar en algo más, en ideas superiores, en ideales, en todo esto. Lo considero una pérdida de tiempo que no te deja ningún beneficio material. Entonces, algo que no te deja un beneficio material no tiene ni sentido perder el tiempo en eso. Dice, entonces mecanizan su vida como caballitos para adelante, esto. Dice, no ven al pasado, ni siquiera para aprender de tus propias lecciones, o sea, y no volverte a equivocar, o sea, no ven para el pasado, no les interesa el futuro, el más allá, esto, el otro, ideas grandes, filosofías, ideales, nada. Retiran la luz edificante de su ser, no hay realización plena. Y de hecho, en ninguno de estos estadios por sí solos hay realización plena. Ya vimos que estacionarse en el anterior es primitivo, ahí no hay realización. Vives como animalito, karma y efecto. En el segundo, dice, pues igualmente, mecánicamente haces todo. Si tienes capacidad de razonar, pero igualmente no te interesa. Entonces no hay una edificación del espíritu. Y luego nos habla en el tercer estadio, que tú dirías, el de los altos ideales, el de la espiritualidad mayor, ahí sí vas a ser un santo. Pues no es así. Otra vez la importancia del equilibrio. Dice, no, es que el estar ahí en contemplación eterna, siempre orando, atrapado en la mente y en lo subjetivo, sin llevar a cabo acciones, sin vivir, sin hacer trabajo edificante, no es suficiente. No basta nada más comprender los ideales, las filosofías y la mente, y irte y vagar y meditar y ascender sabe cuántas dimensiones y penetrar no sé qué tantos mundos y tal, si a final de cuentas con tu vida no estás haciendo nada. Dice, no solamente hay que creer en los ideales, hay que ponerlos a trabajar y hay que ponerlos al servicio, hay que aprovechar. Entonces dices, ¿qué hacemos, no? ¿Cuál es lo correcto? ¿Cómo conseguir ese equilibrio? Y esa es la clave, equilibrio. La idea es ver el pasado para aprender, aplicar las lecciones que ya aprendimos en este presente. Que sí nos toca trabajar duro, que sí nos toca trabajar en los retos que tenemos por delante, retos de la materia, retos espirituales, porque somos ambas partes. Ocuparte de las dos cosas.
con la mira bien puesta en alcanzar un ideal, sí tener un ideal, sí seguir algo mayor que tú. Es la esperanza del futuro, ¿no? Así se consigue este equilibrio, es aprovechar todo, estos tres niveles cerebrales que nos hablan, ¿no? Eso es un ser equilibrado y eso es un cerebro sano y equilibrado. Y toma de nuevo Calderaro la muestra del enfermo, el enfermo que están visitando, y le dice a André, míralos, aquí están, víctima y obsesor. Dice, están estacionados en lo primitivo. Uno está obsesionado con la culpa y el otro está obsesionado con la venganza, unidos por la misma vibración, unidos por un hecho que sucedió hace 20 años, y ninguno perdona, y ninguno pide perdón. Y le dice, ¿te acuerdas que Jesús hablaba de esto? Dice, Jesús hablaba del perdón, y aquí nos cabe comprender que el perdón no es solo es una virtud por alcanzar, también es una terapia de sanación. Es una terapia de sanación de energías enfermizas que dañan el cerebro. Si tú perdonas al otro, tú te estás liberando de las cadenas que te atan a él. Y si lo ves de esta manera, es más fácil. Suelta las cadenas que te atan a las personas que te hicieron mal. Perdonar, dices, más que una virtud, es un tratamiento médico para el cerebro, así como lo oyes. Un tratamiento médico para el cerebro. Qué impresionante, ¿no? Que podamos conjuntar todos estos conceptos espirituales, energéticos, pero bajarlos a cómo impactan al terreno biológico y al terreno físico. Es decir, el perdón no es nada más por la salvación de tu alma. O sea, si tú perdonas, estás en una terapia de regeneración de tu propio cuerpo. Físicamente, tus células, tu energía va a trabajar de manera diferente. Qué maravilla. Y bueno, ahí seguía Calderaro, ¿no? Dándole el pase, tranquilizando al enfermo, y a través de él, las energías, como estaban conectados, pues también tranquiliza al obsesor. De eso se trata, ¿no? Los pases. El pase también es una técnica que se utiliza para ayudar a la desobsesión cuando alguien está obsesado. Entonces, ¿por qué? Porque está tan íntimamente ligado a la víctima, que pues si le pones energía saludable a uno, esa energía también pasa para el otro, y permite entonces que los trabajadores de la luz hagan su trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, Calderaro ahí tranquilizando al enfermo y tranquilizando al otro. El enfermo se llamaba Pedro. Pedro estaba ahí acostadito, se relaja, se queda dormido. Y cuando se queda dormido sale del cuerpo, y aquí comienza lo interesante, ¿no? Aquí comienza lo interesante, porque bien, estando despiertos, sí sentimos y recibimos la ayuda energética de nuestros guías y nuestros benefactores espirituales, pero siempre en el sueño o cuando nos desprendemos del cuerpo es cuando vienen los trabajos fuertes. Ahora estaban ahí, imagínense ustedes, estaban ahí los dos espíritus, frente a frente, el asesino y su víctima. Con toda su rabia, con todo su enojo, empezaron a gritarse, a decirse de cosas, ya se imaginarán. Por diferencia de vibración, en la vibración en la que estaban ellos, obviamente no podían ver ni a Calderaro ni a André, porque ellos estaban en otra vibración, entonces no podían verlos. Ellos querían ayudarles, André sobre todo le decía a Calderaro, déjame ayudarles, déjame hablarles, vamos a terapiarlos, vamos a hablarles del Evangelio, vamos a hablarles de Jesús, lo que normalmente hacía André con otros grupos de trabajo. Y Calderaro le dice, no, espérate. Nosotros aquí no tenemos las capacidades para poder ayudarlos. Dice, nosotros solo sabemos, saber cómo funciona su cerebro, saber su condición, saber todo lo que están pasando, no nos califica, solo saber para ayudarlos. Dice, esto requiere como que el armamento mayor, dice, el armamento, la maquinaria pesada. Se necesita una persona con un amor inconmensurable, con unas capacidades de amar que ni tú ni yo tenemos ahorita para poder ayudarlos. Necesita amarlos, necesitan terapia de amor. Dice, y eso solo los grandes espíritus pueden hacer. Dijo Calderaro textualmente, dijo, con lo que sabemos, rectificamos los efectos, pero solo los que aman alcanzan las causas profundas. Siempre hablamos, ¿no?, de que todo en la vida es causa y efecto.
La causa es el origen, lo que tú haces. Lo que tú haces te da un efecto. Entonces le dice Calderaro, con lo que nosotros sabemos, con la energía que podemos poner, con lo que podemos hacer, mitigamos los efectos. Mitigamos un poco los resultados que tuvieron, aquí los ayudamos un poco. Pero para llegar a la causa, que siempre se tiene que llegar a la causa para la sanación. Ellos para sanar necesitan que alguien llegue a sus causas profundas. Y solamente alguien que ama profundamente puede hacer eso. Y si ni tú ni yo estamos todavía en esas condiciones, qué importante es también darte cuenta qué es lo que puedes y qué es lo que está fuera de tu alcance. Que a veces nosotros como seres humanos tenemos mucha soberbia y creemos que podemos todo y no nos atrevemos a decir que no. Sobre todo en el mundo de los terapeutas espirituales, espiritualistas, que no sepan reconocer sus límites y quieran hacer cosas más allá, ¿no? Que no tengas la humildad de decir, esto escapa de mi conocimiento, escapa de mis capacidades. Y ahí Calderaro lo dice, nosotros todavía no. Pero en ese momento llega quien sí estaba en capacidad de poder ayudar. Llega una enfermera espiritual y una servidora de la luz llamada Cipriana. Todo amor, toda dulzura, ella era la encargada de la siguiente etapa. Llegó, los saludó, les dio las gracias a Calderaro, dijo, gracias hermano por lo que hiciste, por ayudarlos. Y él dice, bueno, yo no hice nada, o sea, yo con lo que hago es mínimo, o sea, no, algún día quisiera llegar a estar como tú, pero me hace falta tanto para llegar. Y ella, bien hermosa que son así los servidores de la luz, ¿no? Le contesta, dice, bueno, ¿cómo llegaríamos al final si no es empezando por el principio, ¿no? Le dice, algo es algo y estás empezando y vas por buen camino. ¿Cómo vas a llegar al final a donde estoy yo si no empiezas por este principio? Valorando el esfuerzo de cada uno. Me encanta cuando hacen esos dos. Te enseñan con una humildad, te enseñan una gran lección, ¿no? Haciéndolo sentir bien con la contribución que él había tenido y dándole esperanzas de que algún día, bueno, también iba a llegar a impartir esa terapia de amor. Y dicho esto, bueno, Cipriana comenzó a orar, comenzó a conectarse con las energías divinas y empezó a iluminarse, que esto es que sucede y nos han platicado bastante en la literatura espírita, cuando uno de ellos, de estos grandes maestros, de estas grandes entidades que empiezan a orar, a conectarse, empiezan a brillar, a iluminarse realmente, o sea, es un espectáculo. Por la descripción que dio André, dice, era maravilloso cómo salían los rayos de luz de ella, cómo se iluminaba por todas partes. Y cuando André estaba narrando esto, yo lo estaba leyendo, a mí se me vino una imagen a la mente. Se me vino la imagen que hemos visto en películas y en todo de la aparición de la Virgen de Lourdes. Eso se me vino a mi mente, así en la gruta y todo así. Y me quedé pensando en eso. Y luego a conjeturar, a reflexionar, a decir muchas cosas, me dije, oye, ¿no será que las vírgenes aparecidas en todas partes del mundo en realidad eran así? Eran como Cipriana, eran enfermeras, eran servidoras de la luz, eran obreras del más allá, que de repente fueron confundidos con vírgenes por el contexto cultural de las personas. Porque es que pónganse, ustedes saben, ¿no? La cultura que tenemos nos predispone para percibir las cosas de cierta manera. Así como antes llamaban ángeles, ahora les llaman extraterrestres. Así llamaban a las vírgenes y si eran, yo en mi mente no pensando esto. Pero bueno, lo dejé pasar y dije, bueno, continúo con la lectura. Seguí leyendo y en el siguiente momento Cipriana decía, emitiendo la luz, toca la frente de los dos espíritus, de Pedro y Camilo se llamaba la víctima, el asesino y la víctima. Toca su frente y ellos automáticamente la ven a ella y ven a André y ven a Calderaro. Y entonces dicen que Pedro, el enfermo que estaba ahí desprendido del cuerpo, el vivo, cae de rodillas confundiendo a Cipriana con María, la madre de Jesús. Y entonces cuando leo esto dije, o sea que tiene todo el sentido.
O sea que de alguna manera yo creo que mi guía espiritual, antes de yo leerlo, ya me estaba poniendo la imagen de lo que sería y de la cuestión que era, ¿no? Dijo, esto es lo que pasó, este tipo de confusión. Y que es natural si tú has sido criado, por ejemplo, alguien dentro de la doctrina de la religión católica, y las vírgenes y los santos y todo esto, si tú tienes una aparición de este tipo, te vas a decir, se me apareció un santo, se me apareció un ángel, pero si tú eres criado en la India con otro tipo de contexto cultural, bueno, tú vas a decir que se me apareció un genio, se me apareció, no sé, algo más, desconozco mucho de esa cultura, ¿no? Pero me explico, es esta situación que confundieron a Cipriana, Pedro confundió a Cipriana con María la Madre de Jesús. ¿Por qué? Porque en su mente una mujer vestida de luz, así y así y así, es ella. Tenía todo el sentido, ¿no? Justo como yo lo había pensado antes, qué curioso. Pero bueno, Cipriana le aclara, le dice, o sea, no soy quien estás pensando, no soy la Madre de Jesús, pero haz de cuenta que soy tu madre del cielo y he venido a ayudarte. Y comenzó a hacerle un repaso de su vida, comenzó a hablarle como una madre amorosa, fuerte, pero con amor. Le empezó a hablar de sus errores, del asesinato que cometió en un momento de locura, del momento que lo marcó para toda su vida. Y si bien después de eso conseguiste posición, conseguiste familia, dinero, nunca conseguiste la paz. Nunca has estado en paz porque este crimen te ha perseguido todo el tiempo. Dice, sí, has tratado de ser una buena persona después de eso. Eres un buen padre, eres un buen esposo, eres un buen amigo, eres buen trabajador. Has vivido una vida recta, pero siempre asediado por esa mancha del pasado, por ese asesinato que cometiste y por la venganza y el asedio de venganza de tu víctima, ¿no? Que está pegado a ti. Le dice Cipriana, sí, te llenaste de actividades, de trabajo para cansar tu cuerpo, para no pensar. Querías escapar del tribunal íntimo, querías huir de tu propia censura, pero no podías. Dice, ¿cómo no se te ocurrió orar? ¿Cómo no se te ocurrió pedir perdón, pedir ayuda? Dice, pero bueno, ya estamos aquí, venimos a llamarte a la regeneración. No venimos a juzgarte, dice, porque ninguno de nosotros te juzga. Porque nosotros ya anduvimos por ese camino, porque nosotros ya estuvimos en tu lugar. Porque también alguna vez estuvimos ahí, detenidos en la oscuridad. Nosotros te llamamos como hermanos regenerados, no como ángeles infalibles, ¿sí? Qué hermoso esto que te dicen, nosotros nos equivocamos como tú y nos regeneramos, hay esperanza para ti, venimos a ayudarte a eso. Se recuerda que solo el amor salva y construye para siempre. Y Pedro, el enfermo, ahí lloraba y lloraba y Cipriana le dice, levántate y ven a mí que soy tu madre espiritual en nombre de Dios. Entonces él corre, la abraza y le dice, es que nunca nadie me había hablado de esa manera. Ay, cómo me llega esta parte, ¿no? Nunca nadie me había hablado de esa manera. Lo que nos lleva a ver que gran parte, si no es que todos los conflictos de la tierra y del ser humano son por falta de amor. Por falta de amor. Y cuando alguien te trata con la dignidad que nadie te ha tratado, hemos visto cómo ese amor obra milagros. Nunca nadie me había hablado de esa manera. Y bueno, André Calderaro ahí llorando cuando se dan cuando se dan estos momentos de las personas que están ahí sufriendo y que empieza la regeneración es tan llegador. Y el que permanecía ahí insensible de momento era Camilo, o sea, la víctima. Él ahí parado inmóvil viendo la escena como que no tiene nada que ver conmigo, hagan su teatrito, yo sigo aquí odiando. O sea, tengo todo el tiempo del mundo, cuando ustedes terminen yo voy a seguir asediándolo. Totalmente apático. Entonces Cipriana les pide a André y a Calderaro, como ve la situación de Camilo, les dice, ¿saben qué? Vamos a hacer una visita, vamos a la casa de Pedro. Entonces les dice ella, yo me llevo a Pedro, yo lo traslado, ustedes agarren a Camilo. Camilo pues tenía una energía más densa, más pesada, lo agarran entre Calderaro y André y así se pueden transportar espiritualmente a la casa de Pedro. Así se van y precisamente llegan a su casa, ven allá a la esposa de Pedro, ven a su hijo, uno de los hijos que está presente que quiere orar por el papá, que quiere pedirle a Dios, y le dice a la mamá, hay que pedirle por mi papá, hay que orar. Y Cipriana se dirige a Camilo y lo lleva a ver, dice, mira, ve, esta es su familia.
estos son sus hijos. Le dice a Camilo diciéndole, llevas 20 años persiguiendo a este hombre, llevas 20 años persiguiendo a tu asesino, aquel que te mató en un momento de locura. Dice, eso fue un momento de locura, pero él por lo menos ha vivido decentemente estos años, ha construido, ha edificado, ha producido, ha amado, ha educado a 5 niños en el bien, tiene una esposa a la que es devoto, tiene amigos que lo aprecian y está tratando de salir adelante. Y si tú solo has estado perdiendo tu tiempo pegado a él pensando en la venganza, no has hecho nada. Y él le dice, ay Dios mío, ¿cuántas personas no somos así de rebeldes, no? Luego contestamos y él le contesta. Le dice, ¿y qué más puede hacer la víctima sin odiar? O sea, yo soy la víctima, yo tengo todo el derecho de odiar, ¿qué más puedo hacer? Él me mató. Y lo que le contesta Cipriana aquí es como una cachetada con guante blanco. Le dice, con más o menos palabras le dice, es que tú te vales del título de víctima para dejar salir lo peor de ti. Ser víctima no te da santidad, no te hace bueno. O sea, no porque te mataron ya automáticamente eres bueno, eres un santo y tienes derecho a quejarte y hacer todo lo que quieras. Dice, justificas todo lo que haces nada más porque eres víctima. Y diciendo que con tu actitud de pegarte a él y hacerle lo que le estás haciendo, te has igualado a los criminales, te has igualado al crimen y estás peor. Le está diciendo en pocas palabras que está peor que su asesino, porque el asesino tuvo una vida regenerándose, encomendándose al bien de alguna manera y él solo la ha desperdiciado. Esto es fuertísimo, fuertísimo para quienes gozan del victimismo. Es decir, ser la víctima de alguien no te da santidad, no te da un pase libre para que te comportes como te quieras comportar y todo se te disculpa porque eres la víctima. También debes edificar y también debes dignificar. Y bueno, logra por fin tocar el corazón de Camilo, que también llora y solloza y le dice, es que yo quiero ser bueno, pero es que sufro tanto, porque Dios se olvidó tanto de mí. Y claro, entonces pasamos la culpa a Dios. No soy yo, es Dios que se olvidó de mí, es Dios que no me quiere. Es algo muy, muy común, ¿no? Entre los espíritus rebeldes, seguir echándole la culpa a otro y no agarrar la responsabilidad. Es culpa de Dios que no me ama. Entonces Cipriana le contesta y le dice, es que mira, el sufrimiento puede ser utilizado en 2 sentidos, ¿sí? Hay quienes extraen del sufrimiento el aceite para encender su propia luz, para iluminarse. Y hay quienes solo extraen piedras y espinas que fortalecen su rebeldía. O sea, como que tú decides, ¿no?, qué camino seguir. El sufrimiento es un maestro. Dice, más si no quieres aprender la lección, pues solo la pasas sin provecho, solo la sufres. Depende todo de tu actitud. Decía una vez Divaldo que hay personas de un carácter muy ligero que viven una expiación fuerte con determinación y fuerza y salen adelante victoriosos como si nada, con dignidad. Dice, en cambio, hay quienes de carácter débil, caprichoso, para quienes una prueba, a lo mejor una prueba pequeña, una prueba insignificante, les parece realmente una expiación. Dice, entonces todo depende de nosotros. Eso es también lo que le quiere decir Cipriana a Camilo. Y todavía para sensibilizarlo más, ella le cuenta su propia historia. Ella le dice, sabes, yo cuando estuve en la tierra, perdí a 2 hijos en la guerra. 2 de mis hijas pues también se entregaron a los placeres y al materialismo. Dice, y luego me dio lepra y mi esposo me abandonó, o sea, le dio lepra. Dice, los amigos también me abandonaron porque pues nadie quería ser amigo de alguien con lepra, ¿no? Dice, tenía hambre, tenía frío, tenía soledad, tenía todo y dentro de mí tenía esperanza y amor por Dios. Y hacía crecer esta esperanza, hacía crecer este amor. Y eso le valió pues para pasar con honores esa expiación, ¿no? De aquel sufrimiento, de aquel momento difícil, sacó la fuerza para brillar más que nunca con su fe. Entonces Camilo ahí ya no aguantó, se arrojó a sus brazos y le pidió ayuda. Ahí vemos, ¿no?, ya el inicio de la de la redención. Es un camino largo, pero sí es el inicio de la regeneración de un ser. Misión cumplida. Cipriana se lo llevó a un centro de regeneración espiritual a que recibiera pues toda la atención que necesitaba y les encargó a Andrea Calderaro que se ocuparan del espíritu de Pedro, de que había que regresarlo a su cuerpo. Recuerden que él estaba ya en el hospital.
Entonces ya lo tomaron, lo regresaron y despierta Pedro, despierta sintiéndose muy bien, el dolor que tenía en el pecho ya no estaba, sentía un ánimo diferente, un aire diferente. Llega su familia a visitarle y él les cuenta, es que no me van a creer lo que soñé. Yo soñé a María la Madre de Jesús, tuve un encuentro con ella me sanó, ya se imaginarán ustedes, ¿no? Procesando esta información de acuerdo a lo que él sentía que había vivido, que muchas veces nos pasa así, ¿no? Que no es la realidad, es lo que vivimos, pero es como el remanente que nos queda del sueño, de la historia que nos contamos a nosotros mismos. Pero bueno, lo que importa es que él se sentía bien, que él se sentía mejor y que estaba listo para comenzar su recuperación. ¿Qué tal? A mí me encantan estas historias. Así se trabaja en el mundo mayor. Por eso me fascinan estas historias espíritas que realmente nos muestran lo que es el atendimiento fraternal entre nosotros, los que estamos aún encarnados en la tierra y los que ya están allá en el otro lado, en el mundo mayor. Fascinante, ¿verdad? Y todavía las historias que nos quedan por ver. Y creo que por aquí le dejamos el día de hoy para no llenarnos demasiado la cabeza. Nos deja ya muchas reflexiones, muchas cosas que pensar y continuamos con más resúmenes, con más historias en la próxima edición de qué trata el libro. Hasta la próxima y gracias.